El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se han llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Tomen asiento, por favor, brevemente. ¿Cuántos tenemos la bendición de haber tenido o seguir teniendo personas en las cuales nos hemos podido apoyar, sostener? Nos han protegido, nos han amado, nos han perdonado, han creído en nosotros a pesar incluso de nuestras miserias y errores. Y es maravilloso cuando contamos con estas personas en nuestra vida. A veces son los papás, o un hermano, hermana, un abuelo, un tío, o un grupo, que a veces no es uno solo. Amigos, un compañero, un novio, una novia, a veces los mismos hijos, o personas que en algún momento estábamos mal y nos dieron la mano. Nos ayudaron a levantar, nos ayudaron a restaurarnos cuando a lo mejor ya no teníamos deseos o estábamos perdidos. A veces no lo entendemos más los jóvenes, los adolescentes, los niños, de lo que significa papá y mamá en nuestras vidas. Aunque a veces nos caigan gordos, y casi siempre, ¿no? Caen gordos. A veces se les pasa la mano en lo fregón, en lo latoso, y a veces ahí los papás tienen que meditar qué tanto están, porque a veces creen que tienen la obligación de meterse y las formas de hacer las cosas no es la correcta. Pero también están esos papás que sabes que de alguna manera los llevas contigo. Por ejemplo, en mi caso, mis 2 viejos ya no están presentes físicamente, ya fallecieron. Pero lo que ellos me enseñaron, lo que ellos me dieron, sus consejos, sus castigos, sus regaños, su presencia, su amor, han hecho parte o gran parte del hombre que soy ahora.
y no podría haber sido si no hubiera sido por ellos. Mi padre, con su carácter fuerte, con su mano firme, con su enseñanza, con su honradez, con todos los aspectos que lo caracterizaron, y me acompaña donde yo voy. También mi mamá, algunos de ustedes la llegaron a conocer, bueno, también a mi papá, pero me refiero pues la alegría que siempre tenía mi madre, medio locochona, con sus bromas, siempre estaba haciendo bromas, siempre estaba sonriendo. Luego las canciones que en alguna ocasión la hice que cantara frente a todos ustedes, o que yo he cantado, por ejemplo la del moco, la del el pedo, ya tantas canciones así muy románticas, ¿no? Pues son las canciones con las que mi mamá de niño nos cantaba. Y yo les puedo decir que aunque ellos ya no están, se vuelven una experiencia que me ayuda, que me nutre, que me sostiene, pero es limitado, porque ellos ya no están, físicamente ya se fueron. Hay algunas cosas con las cuales todavía puedo contar con ellos, en el sentido, su enseñanza, su amor, su cariño, pero hay muchas cosas que ahorita que estoy pasando y que voy a pasar, y ya no pueden ellos hacer eso por mí. Claro, lo pueden hacer desde el cielo, pero me refiero a esa cercanía. Entonces, esto me recuerda, me enseña y me recuerda que todo lo que hacemos nosotros, por muy bueno que sea papá, mamá, hermano, abuelo, tío, primo, lo que sea, es temporal, no es permanente, pero aportamos algo, ponemos una piedrita para construir, para hacer de esa persona una persona capaz, una persona que sea de bien, una persona que pueda construir su propia vida. A veces cuando, por ejemplo, en matrimonio uno de los dos fallece, y pues el recuerdo de ese amor, ayer recordábamos el aniversario, porque vinieron a renovar su matrimonio, una pareja, 62 años de casados, 62, don Cesario y doña Conchita. Y aquí, después de la homilía, después de todo, ya cuando iba a dar la bendición, hice la renovación. Y muy tiernos, ¿no? O sea, y me dio mucha risa, porque después de que hicimos la renovación y todo, y le dije, puede besar a la novia. Un viejito de 80 y tantos años, vaya besotes que él le dio. Yo dije, hoy, todavía tiene mucho amor. Y la viejita se dejó besar bien tierna. Pero aún así, son temporales, somos temporales. No vamos a estar siempre. Entonces, aquí es cuando entra precisamente lo que hoy la palabra de Dios nos enseña. Hoy estamos celebrando la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Hay 4 basílicas grandes en Roma. La de San Pedro, que es donde se hacen las celebraciones, donde vemos que aparece el Papa en las misas. Santa María la Mayor, San Pablo Extramuros y San Juan de Letrán. Y esta es la principal, porque es el lugar donde está la cátedra del Sumo Pontífice. Entonces, por eso tiene un lugar, tiene una celebración importante dentro de la liturgia, que hoy cayó en domingo y pues tenemos esto. Pero hay que entender que uno de los aspectos que nos ayuda a comprender un poco la Biblia, casi toda la Biblia, casi un 80% de la Biblia se refiere al templo. O sea, desde que se va a construir el templo, o que se empieza con Moisés, que se tiene la tienda de reunión, hasta que llega Salomón a construir el templo, y después se destruye el templo y luego se vuelve a construir el templo. Incluso en el Nuevo Testamento la vida de Jesús está alrededor del templo, y en el Apocalipsis también se habla del templo. Entonces Jesús no vino a
a hacer un libro, no vino. Él vino a construir una iglesia. ¿Sí? Él instituyó la iglesia y vino a construir, que viene siendo el nuevo templo. Pero a lo que nos refiere hoy la liturgia es muy importante, porque este templo, ¿qué es el templo? Es el lugar de encuentro con Dios, donde el pueblo podía acudir y tenía ese encuentro lo más cercano que se pudiera con Dios. Ezequiel, que es el profeta que nos presenta la liturgia, durante todo el libro de Ezequiel, está hablando en contra del templo que va a ser destruido, que va a ser destruido. Y al final, en este capítulo 47, habla de una profecía. Fíjense qué hermoso, porque ese templo que va a ser destruido, va a ser reconstruido, pero ya no es un templo físico, no es un lugar, sino es una persona, es una profecía. Fíjense lo que dice. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hacia el pórtico que mira hacia el oriente. En aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. ¿Qué significa? Está hablando de un agua que viene del templo. Voy a hacer un pequeño adelanto. ¿Se acuerdan cuando a Jesús lo crucificaron? Y vemos que en su costado le perforaron con una lanza. ¿Qué salió de ahí? Sangre y agua. Ese es el agua que brota del nuevo templo, que saneará, que dará vida. Y para aquellos que han tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa, yo he tenido oportunidad hace muchos años de ir a Tierra Santa, y llegamos al Mar Muerto. Se le llama Mar Muerto porque es tan salado, que no puede existir la vida en ese mar. Ningún tipo de animal puede vivir en ese mar. Incluso yo me metí, y por más que te quieras hundir, no te hundes, porque tiene tal cantidad de sal que flotas, no te puedes hundir. Eso sí, si abres los ojos, se te cosen los ojos de lo salado que está. O sea, es pura sal. Entonces, aquí nos refiere el profeta que esta agua que sale del templo va a llegar al lugar de muerte, al lugar de la muerte, del pecado, y va a ser transformado. Y lo dice: estas aguas bajan a la región oriental, bajarán hasta el Arabá y entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. O sea, habrá salud. Y lo que antes era muerte se va a volver vida. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Precisamente, nosotros somos parte de ese templo. Lo vamos a ver como lo dice Pablo ahorita en la segunda lectura. Formamos parte, somos piedras vivas. Venimos al templo para sacar un poco de esta agua, de esta vida, de esta paz, de este amor, para poderlo dar a los demás y poder construir en la vida de esas personas, de los hijos, de los nietos, de tu pareja, de todos los que conoces. Empezar a construir un templo, empezar a construir y a dejar esa simiente, porque tú no eres eterno. Como yo les decía, mis padres ya no están, pero lo que me sostiene ya no son ellos, fue lo que construyeron a través de su fe en mí. Bueno, no su fe en mí, a través de su fe en Dios, en mí. O sea, lo que me enseñaron a ir a misa todos los domingos, a rezar el rosario. A lo mejor ellos en su tradición, sin mucho entendimiento, pero lo hacían. Entonces, ahora lo que a mí me sostiene ya no es mi padre, mi madre, los amo y pido por ellos. Pero lo que me sostiene es lo que ellos dejaron en mí, la fe y la vida de gracia. Eso es lo que como padres, como abuelos,
como tíos, como hermanos, como amigos, como sea. Es lo que nosotros tendríamos que aprender a sembrar, porque van a enfrentar muerte. ¿Qué es la muerte? El pecado. ¿Qué es la muerte? Todas las situaciones difíciles que hemos enfrentado: traición, mentiras, problemas, injusticias, vicios, pérdidas de seres queridos. Y a veces incluso los familiares que a veces no soportamos, que son un cuchillito, así como que nada más están friegue y friegue y friegue y friegue. Y dices, ay, ya no aguanto. Solo no puedes. Por eso necesitamos ser restaurados. Entonces dice, todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente de esta agua, vivirá. Aquí es donde entendemos cómo una persona que tiene a Dios en su vida verdaderamente, no porque venga a misa, se dé golpes de pecho y ponga los ojos en blanco, sino que verdaderamente tiene a Dios, tiene la capacidad de sostenerse, de tener paz, de tener tolerancia, también de saber defender la verdad, y cuando hay una injusticia, denunciarla, pero siempre con la caridad y con el amor que se debe de dar. Esa es la vida, que no depende que te traten bien, que te quieran, que las cosas sean fáciles, depende de esa agua, que es la gracia de Dios, el Espíritu Santo, que viene a transformar nuestro corazón. Entonces dice, todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados. Y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. Imagínense que ustedes vienen a misa. Son como recipientes, como cantimploras, que vienen a nutrirse, que vienen a alimentarse. Aquí tenemos perros católicos que vienen a nutrirse. Tristemente la mayoría no lo hace. Vienen, se sientan, algunos dormitan, otros están con la inmortalidad del cangrejo, pensando, ay, a ver a qué hora se cae este padrecito, o que a qué hora se empieza el juego, y más cuando me los trajeron a fuerzas. Pero no se nutren. Y es triste. Católicos que vienen y salen igual que como vinieron, porque no se han saneado, no se han purificado. Bueno, y dice, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambos márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotable fruto. Son aquellos que a pesar de estar fregados, de estar sufriendo, son capaces de servir, son capaces de amar. No depende que me traten bien, no depende de cómo está el clima, no depende de que me sienta a gusto, sino que tienen una fuente que no tiene que ver con su estado de ánimo o que las cosas a su alrededor estén como uno quiere. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos de malas porque me hablaron feo, porque no me hicieron caso, porque me maltrataron? Y nos ponemos y hasta estamos vomitando porquería, gritamos, ofendemos, o estamos friegue y friegue y friegue. Como decía mi mamá, parecen cuchillito de palo. ¿Sí saben por cuál es el cuchillito de palo? Que está así, pero no corta. Pero ¿qué tal friega? Como ustedes comprenderán, ¿sí? O sea, así estamos. No tenemos una fuente que nos nutra y que no dependa, repito, de las circunstancias. Todos, desgraciadamente, constantemente, dependemos de todo para... Es que los pleitos entre hermanos, ¿no? Es que ella me dijo, no, pero es que él empezó, no, pero es que ella es... Yo lo que les digo, ¿sabes qué? Ignora. Si tú quieres empezar a transformar tu vida, mi madre decía sabiamente, las mentadas de madre son como las llamadas a misa. ¿Cómo, padre? Quien quiere las oye y quien no, no. Aquí tenemos todavía campanas y se tocan las campanas a las 11:30, 11:45 y a las 12, para que toda la gente sepa que está la misa.
¿Y cuántos vienen? No todos. Todos oyen, pero no todos responden. ¿Sí o no? Pues así. Tú decides si respondes al maltrato, a la ofensa, a lo que te hacen o no. Solos no podemos, porque se nos tuerce la tripa. Oye, es que este desgraciado infeliz poca ropa traga de balde, come cuando hay, levanta palitos. Solos no podemos. Es imposible. Aparte, díganme, papás, ¿pueden controlar a sus hijos y más cuando ya están rucos? ¿Verdad que no? ¿Puedes controlar a la neurasténica de tu mujer? ¿Verdad que no? ¿Puedes controlar al pasguato de tu marido? ¿Verdad que no? Y conste que no los conozco, para que lo diga. Ya le fuiste a decir al padre. ¿Qué le dijiste al padre? No, no me dijeron nada. Este es el pan nuestro de todos los días. Si yo no tengo esta fuente, pues entonces seguiré muerto. Y ahí es donde Satanás entra. Como tú no tienes esa fuente, entonces empiezas a buscar en otras cosas, a veces tonterías o a veces cosas peligrosas como es que me hicieron un mal, es que me va mal y entonces me hicieron un mal de ojo y empiezas a buscar más muerte dentro de la muerte y no te ayuda. Entonces dice, darán frutos nuevos. Qué hermoso podría ser que cuando no tienes nada, porque humanamente estás acabada, te han colmado la paciencia, puedas sacar fruto de paz y de servicio, a pesar que no tienes, porque ya no depende de ti, depende de esa agua de la cual venimos a nutrirnos con la palabra y sobre todo con la Eucaristía. Bueno, vámonos a la segunda lectura, que es Pablo a los Corintios, y fíjense lo que nos dice: hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica, que somos templos que Dios construye. Lo que esas personas maravillosas, preciosas, increíbles, papá, mamá, hermano, abuelo, tío, quien sea, han ayudado, no han sido más que un cimiento en el que te has apoyado. Pero como les dije, ni son perfectos, ni son eternos. Pero si tú, papá, tu mamá o quien seas, pusiste ese apoyo para ellos y tú te apoyas en Dios y les enseñas, cuando tú desaparezcas, ellos tendrán el sostén. Pero cuando tú te gusta ser el centro, es que yo he hecho esto, es que yo me he sacrificado, y te pones como el centro de todo, pues cuando tú no estés, tu familia, tus seres queridos se van a hundir. Porque no has entendido, perdón, que somos casa que Dios edifica. Y dice, yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como buen arquitecto, que somos arquitectos. Ponemos nuestro, nuestro granito de arena, pero es una parte, porque otros van a venir. Y dice, yo como buen arquitecto he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Yo no sé cuántos de ustedes pensaron cuando tenían a sus hijos que se lo iba a llevar ese garrapatas. A esa hija que era tu adoración, llega un garrapatas y se lo lleva. Y sí saben por qué garrapata, ¿verdad? Garrapata, agarra pierna, agarra todo. ¿Sí? O ese bodoque con patas que tú tanto querías, se lo lleva el pelafustán ese. Y si tú no construiste en tus hijos eso, esa relación que a lo mejor no va a ser la mejor, va a ser un fracaso. Porque tú no les enseñaste a ser piedras vivas, porque tú no les transmitiste la gracia, la vida que Dios da. Y Pablo toma conciencia y dice, como buen arquitecto he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Y aquí viene la pieza clave de todo, que cada uno se fije cómo va construyendo. ¿Cómo va qué? ¿A qué se refiere?
¿En qué te basas o fundamentas cuando haces algo? Si eres tú, si es tu voluntad, si es tu querer, si es tu sentir, eso se va a venir para abajo. Yo he visto relaciones de años que sí, que yo, que esto, que aquello, y como no tuvieron ese fundamento, terminan por un fracaso. Y las personas terminan frustradas, amargadas, porque no construyeron en Dios. Y después le culpan a medio mundo, es que tú no supiste construir. Papá, mamá, si tú no sabes construir tu propia vida en Dios, ¿cómo fregados quieres que tus hijos lo hagan? Tienes que empezar. Y no importa que tus hijos ya estén ruquitos, carcamanes, y ya estén casados o que tengan, no importa la edad que se tenga, se puede empezar a construir. Y esto es maravilloso. Por eso dice que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie ponga otro distinto. Si yo en mi matrimonio, en mi noviazgo, en mi trabajo, en mi familia, en mis amistades, en las acciones que estoy tomando, en los momentos fáciles, difíciles, dolorosos, agradables, no pongo a Cristo como fundamento, eso tarde o temprano se va a venir para abajo. Y es a veces mi trabajo como sacerdote darles unas cachetadas guajoloteras, media patadas en el paladar, una pamba con picayero, para que reaccionen, para que entiendan. Y aún así a veces se tarda en entender. Si yo no construyo en Cristo el único fundamento, no estoy haciendo nada. Papá, mamá, esposo, esposa, a lo mejor te das cuenta que no lo hiciste durante toda tu... Ay, no, si me casé por la iglesia y yo rezo y voy a misa y pongo mis ojos, pero no lo has hecho. ¿Y cómo sabemos que no lo has hecho? Porque puedes verlo en tus hijos. Y no se trata de traer a los hijos a fuerza. O no se trata de, y más cuando ya son grandes, estar detrás de ellos. No. Se trata que tú construyas tu propia vida en Cristo para que les dejes esa agua a través de ti. Porque tú no eres eterno ni eres perfecto. Por eso dice, ¿no saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios. Aprendan esto, no es que Dios va a llegar y te va a destruir. Si tú no construyes tu vida en Dios, tu vida será destruida. Y no porque Dios la destruya, porque no vas a tener la capacidad ni la fuerza para resistir las pruebas, las injusticias, los ataques de Satanás. Y creo que todos hemos experimentado momentos en donde se nos viene el mundo abajo. Pero si tienes bien cimentado, pase lo que pase, te sostienes. Será doloroso, quisieras salir gritando, quisieras mandar todo a la fregada, pero te sostienes, porque es Cristo quien te sostiene. Pero el que no construye será destruido. Y no porque Dios lo destruya, porque tú no permitiste o no quisiste que Cristo fuera tu cimiento. Por eso el Señor, Pablo a través de esta lectura dice, quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios. Y esto también está en función de cómo trato a mi prójimo. ¿Cómo trato? Esto lo veo, por ejemplo, con los esposos. Qué difícil es cuando caen en una dinámica tóxica. Mientras están casaditos, todavía están pero bien apergollados, como esta parejita preciosa. ¿Sí están casados ustedes dos? El que sí ustedes. ¿Cuánto tienen de casados? Sí, por eso, hace un año los casé. Ay, Señor, ojalá que salga bien. Mire, y me da ternura porque él bien apergollado de su vieja. Y si vemos a otros, a veces ponen a los hijos en medio. Esto pasa, pero tenemos que construir. Por eso el templo verdadero, donde emana
todo lo que necesitas es la Eucaristía. Y muchos, aunque comulgan, no se nutren, porque no estamos comprendiendo lo que se nos está dando, porque no estamos construyendo en Cristo, agradarlo a Él, hacer lo que Él nos pide. Vámonos al Evangelio. Jesús ya se acerca la Pascua y en uno de estos viajes Jesús llega al templo. Hay que entender bien la estructura del templo. El templo está el atrio, está el Santo Santorum, donde nada más podría entrar el sumo sacerdote y los otros lugares. Pero esto que están narrando San Juan, los animales, las vacas, las ovejas, las palomas, los cambistas, no es malo, era algo natural, porque venían de diferentes partes del imperio, de diferentes lugares, y no podrían ellos estar trayendo animales porque eran días de viaje y a veces se los podían robar. Entonces traían ellos el dinero. Algunos venían de Grecia, otros venían de otras partes, pero como todos lados pues hay una sola moneda y en el templo se aceptaba solamente una moneda. Entonces, ¿qué había? Cambistas, como las casas de cambio que hay aquí. Y pues estaban los animales, las vacas y todos esos eran para los ricos, porque podían pagar mucho. Para los de la clase media, las ovejas. Y para los pobres como ustedes y como yo, las palomas, porque no podían. El problema no era eso. El problema es que ya se habían metido en una zona que no correspondía. Para que me entiendan muy bien, ¿quiénes conocen la Basílica de Guadalupe? ¿Quiénes han ido? Ok. ¿Llegaron a ir con la antigua Basílica de Guadalupe? ¿Cuántos llegaron a ir a la antigua Basílica de Guadalupe? Nadie, usted. Bueno, en el atrio de la Basílica de Guadalupe era un mercado increíble. Para poder llegar a la Basílica no podías pasar, porque era tiendas móviles de tanto. Entonces se construyó la nueva Basílica, se respetó el atrio y todas las tiendas están afuera o abajo. ¿Sí? Para respetar eso. En el templo no lo respetaron. Entonces Jesús hace un látigo y ¡órale! Fuera de aquí, porque mi casa es casa de oración y ustedes la han hecho un templo de ladrones. ¿Cómo se llama esto? Purificar el templo. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Tan poderoso y tan simple. Una buena confesión. Hay que estar purificándonos porque constantemente entra en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en mi corazón y en mi mente, cosas que no deberían de estar ahí. Cosas que no pertenecen. Y entonces a la fregada, fuera de aquí, porque está dañando la presencia de Dios en mí. Y una de ellas es el pecado. Pero también son todas las emociones que no tengo control. El coraje, el odio, el resentimiento, la amargura, el estar siempre negativo. Todo esto, por no estar vigilando, se fue colando. Algo tan simple, por ejemplo. Yo les digo mucho a los matrimonios que no pueden tener amistades que solamente sea de uno y no del otro. Porque ahí es donde entra ya el demonio. Si son amigos de uno, tiene que ser de los dos. Y eso de que el celular, pues tiene clave para que no lo veas, ahí ya está entrando algo que no es de Dios. Pero padre, la privacidad, aquí no hay privacidad, aquí es la familia. Si quieren funcionar, porque ahí es donde entra el demonio. Está entrando algo que no debe de ser. Pláticas, videos, cosas que yo pregunto, ¿las puedes ver frente a tu pareja? Si no lo puedes ver con tu pareja, ya se está metiendo algo que es peligroso. Pero como muchos hombres y mujeres no están dispuestos, lo dejan así y esto tarde o temprano destruye. Entonces Jesús con un celo saca todo eso. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Expulsar todo lo que se va metiendo en mi vida.
primero en mí, en mi corazón, en mi mente. La loca de la casa, y no me refiero a la suegra, me refiero a la mente, porque es donde se genera todo. Ahorita tengo esta jovencita aquí enfrente, me está viendo muy feo, y está quién sabe, o sea, yo ya estoy pensando y le estoy dando todo poder, y ya al ratito la veo y órale, ¿qué te traes? Déjate venir. ¿Dónde se dio todo? Aquí. Y esto con todo respeto para las mujeres, porque tienen un poder que si lo pudieran usar para bien, wow. Pero ustedes de repente se acuerdan de algo que pasó hace un mes, o 2 meses, o 5 años, y le dan fuerza, y el otro hombre apenas si se acuerda lo que hizo hace un rato. Es que el cerebro del hombre tiene 2 neuronas, y en cambio el cerebro de la mujer es una supercomputadora, puede unir datos, puntos de hace 20, 30 años. Es en serio. Y el hombre no se acuerda de ayer. Y esto en la mente se va generando cosas que tienes que cuidar y sacar. Por eso yo siempre recomiendo, con todo amor y respeto, confesión 1 vez al mes, o antes si hay pecado mortal. Sanar tu corazón todas las noches. Sacar todo lo que se ha metido en tu mente y también en tu matrimonio, en tu familia. Voy a hacer una denuncia y esto puede ser que me pongan, bueno, ya me han puesto, ya he tenido algunas situaciones con el gobierno, pero yo siempre les he dicho a los papás y les digo hoy a los maestros, no tienen que obedecer algo que sea contrario a los valores que tú tienes. Si esto te trae problemas, ni modo. La SEP está ahora en pro de la infancia trans. Y tú dices, ¿what? Sí. Y pide a los maestros que una serie de cambios y de trato y que quién sabe qué. Hey, tú no es por ley, te pueden decir, pero hay uno que se llama objeción de conciencia. Te va a meter problemas y a lo mejor por decir esto, porque ahorita también un representante del partido en el poder quiere callar a los sacerdotes y va a meter una, ¿cómo le llaman? De ley, una promoción de ley en donde a los ministros de culto calladitos se ven más bonitos. O sea que ya no voy a poder hablar y si hablan, pues a lo mejor me visitan en la cárcel. No podemos permitir que sea profanado el templo, ni de los niños, ni de las familias. Pero si tú lo permites en tu corazón, lo permites en tu mente, ¿cómo crees que está tu propio matrimonio? ¿Cómo crees que va a estar tus hijos? ¿Cómo crees que está la sociedad? Entonces, Jesús viene a purificar. Tú y yo no podemos hacerlo. Él tiene el poder para expulsar todo, incluso al mismísimo demonio. Antes de que en paz descanse Monseñor Francisco Moreno, pusiera a sacerdotes específicos para el exorcismo, antes yo le entraba al exorcismo y hacíamos exorcismos. Ahorita, por obediencia, ya no los hago. No porque no quiera, sino porque fue dictamen y así lo puso el señor obispo, arzobispo. Pero algo que yo aprendí, Satanás no puede quedarse en un lugar si el Señor lo expulsa, a través del ministro. Y me tocó, bendito sea Dios, pues incluso una señora que trabaja con uno de los exorcistas de aquí, es el padre Oscar, su asistente laica que le ayuda para manejar los casos que van a ir tratando. Me la encontré la otra vez, me dice, padre, ¿no se acuerda de mí? Le digo, no, usted me sacó un demonio hace muchos años. Ay, pues no me acuerdo.
Gracias a Dios no me acuerdo de eso. Pero si el Señor expulsa al demonio, ¿no creen que podrá sacar toda la porquería que has acumulado? Claro que puede. Pero ¿estás dispuesto? ¿Estás que quieres permitir que el Señor lo haga en tu vida? Va a ser muy doloroso, Muchas veces es doloroso porque estamos aferrados, como que se encarna algo que no. En esta semana yo tengo problemas, bueno, entre muchos tengo defectos, ya se los he compartido. Uno de mis defectos son las uñas de los pies. Siempre se me encarnan, se me entierran. Entonces cuando yo me las corto, cómo batallo y siempre me sangro. Hasta que un día una familia me llevó, mire padre, aquí se puede usted para que la trate, y sí, ya voy y una persona me corta las uñas. Pero esta semana que fui, ay compadre, traía una enterrada y me hizo chillar. Así estaba con las lágrimas. Señor, te lo ofrezco por toda esta bola de gachos, garnachos, que no les caiga el 20. Dolorosísimo. ¿Por qué? Porque estaba ya formando parte de algo que no. La uña no es para que se encarne. Así es el pecado. Así son los sentimientos. Así son las pasiones. Se encarnan. Y cuando las quieres sacar, no creas que va a ser fácil. A veces es doloroso, pero saludable. Ya que me la arrancó y todo, dije, ay, ya descansé. Pero en el proceso le recordé que la quería mucho. Creo que sí es importante que cada uno de nosotros entendamos lo que es necesario. Ser purificados, nuestro templo. Para que podamos entonces estar vigilantes del templo de los demás, especialmente de aquellas almas que Dios nos ha encomendado. Y la otra parte del Evangelio, bueno, cuando está volteando y dice, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Cuando haces esto, obviamente autoridades y otras, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué ya no haces esto? ¿Y por qué quieres dejar? Si esto no es malo, vas a ser interrogado. Y te van a decir, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito. Después intervinieron los judíos para preguntar, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? O sea, vas a ser cuestionado. Más tus amigos, tus compadres, tus conocidos, tu familia que no quiere cambiar. Y tú empiezas a cambiar, te van a atacar, se van a burlar, te van a poner pruebas y trabas. Y dice el Señor, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. ¿A qué se refiere destruir el templo? Obviamente, literalmente se refería al templo en ese momento que va a ser después destruido en el año 70 por el Imperio Romano, va a destruir, y de ahí hasta 1952 los judíos van a regresar a ese lugar. Y hoy no hay un templo. Si ustedes van a Tierra Santa, hay un muro que se llama el Muro de los Lamentos. Es una pared que quedó de ese templo destruido. Y no pueden construir el templo, ¿saben por qué? Porque arriba está construida la mezquita de los musulmanes. Entonces no tienen templo. Hay algunos protestantes que están con la idea de que, y apoyan a los judíos en que construyan el templo, porque creen que cuando se construya el tercer templo va a venir otra vez Jesucristo a reinar por 1000 años. Claro que no tiene nada que ver con la fe católica. Pero el siguiente aspecto después de la purificación del templo es quién va a construir ese templo. Y es cuando Jesús muere y resucita. Por eso Él dice, destruyan esto. O sea, saquen todo, y a veces hay que destruir y perderlo todo, que yo lo voy a reconstruir. Pasión, muerte y resurrección. 3 días, por eso dice, al tercer día lo reconstruiré. Y se refería al templo que somos todos. Somos templos vivos, ¿sí? Y es este templo en que el Señor viene a reconstruir con su pasión. Pero
Necesitamos dejar que Dios actúe en nuestros corazones y que nosotros tengamos el coraje, los pantalones o las faldas para expulsar, permitir y darnos conciencia de muchas cosas, pecados, actitudes. Piensa, si ahorita te murieras, si ahorita el Señor te llamara a su presencia por diferentes causas, ¿cómo estarías? ¿Cómo estaría? ¿Qué le presentarías a Dios con tus hermanos, con tus padres, con tus hijos? ¿Odio? ¿Rencor? ¿Ira? ¿Lujuria? ¿Pereza? ¿Avaricia? ¿Envidia? ¿Ira? ¿Qué le presentas? ¿Qué templo estás construyendo? Hagamos un momento de silencio.